Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. Hoy, día 13 de abril, os traigo a otra mujer, una pintora, en este caso española. Para ubicarla un poquito mejor diremos que es de Palma de Mallorca, y nuevamente es otra pintora que yo creo que pues muchos, cuando estudiamos historia del arte o en el cole o luego ya los que lo hicimos en la carrera, pues nunca nos hablaron de ella. Así que bueno, creo que también hay que darle nuevamente esa visibilidad, como muchas otras que quedaron olvidadas. Y bueno, es el tema que os tengo para el día de hoy. Celebramos su efemérides, nació un día como hoy, un 13 de abril, y os estoy hablando de una mujer que se llama Pilar Montaner Maturana. Como os decía, esta mujer nació un día como hoy, un 13 de abril del año 1876, en la preciosa ciudad de Palma de Mallorca, y fue una mujer que sobre todo destacó por hacer pintura costumbrista, retratos, y además, pues como os digo, fue alumna del increíble Joaquín Sorolla. Así que bueno, os voy a contar un poquito sobre esta mujer que creo que merece mucho la pena que la conozcamos. Como os decía, Pilar fue una pintora considerada impresionista, aunque en algunos de sus trabajos también vemos algunos toques surrealistas en sus cuadros, sobre todo en las obras y en las pinturas que realizó durante los años 1913 y 1922. Como os he dicho, fue alumna del genial Joaquín Sorolla durante su estancia en Madrid durante los años 1901 y 1904. Iba a su estudio y podía conocer muchas de las ideas que le daba Joaquín Sorolla para utilizar ella posteriormente en sus pinturas. Como os he dicho, también realizaba cuadros de corte costumbrista con una marcada luminosidad. Hacía retratos de los invitados que iban a su casa, incluso hacía retratos de sus propios hijos. Se casó con un hombre que fue un intelectual y un señor de buena familia, un mecenas mallorquín llamado Juan Sureda, y con él tuvo 14 hijos, de los cuales tristemente algunos fallecieron y finalmente fallecieron 3, y vivos quedaron 11 hijos. Así que, como podéis imaginar, era una familia ya no numerosa, sino que realmente grande e interesante. Luego os contaré porque algunos de sus hijos digamos que han heredado sus dotes artísticas, y algunos pues eso, también han triunfado en otras artes. Luego os lo contaré con un poquito más de detalle. Como os decía, el haberse casado con un hombre como fue Juan Sureda, de buena familia, adinerado, pues le proporcionó una vida muy desahogada, de mucha fiesta, de mucho despilfarro, que eso también le llevó a tener una crisis económica bastante importante, pero también le proporcionó tener contactos con personas amantes del arte y que la pudieron ayudar tanto económicamente, pues siendo mecenas su marido, como también a la hora de introducirla en el campo del mundo del arte, ¿no? Como os decía, muchos de sus hijos tristemente sufrieron la plaga de la tuberculosis, algo muy propio en la época, y eso influyó a la hora de que Pilar realizara cuadros pues más alegres o más oscuros, ¿no? Como os decía, el giro en su pintura va a ser descomunal cuando la plaga de la tuberculosis se cebe con su familia. A partir de entonces empieza a pintar cuadros más oscuros, más complejos, pero también a la vez son cuadros más valientes, ¿no? Realizará grandes óleos de los olivos mallorquines, donde sobre todo empiezan a verse esos troncos retorcidos de los árboles, que es donde ella realmente quiere reflejar ese sufrimiento propio de algunos de sus sentimientos, unos sentimientos que ella tiene profundos y en ocasiones reprimidos por esa educación tan estricta, ¿no? Y tan conservadora que recibió en su día. Entonces ella, digamos que todo ese sufrimiento y ese sentimiento que tiene dentro lo refleja en estos cuadros de estos olivos mallorquines, que os invito a que busquéis por bibliografías y por redes, para que veáis un poco pues ese cambio, ¿no? De esa pintura que ella realiza al principio en un momento de felicidad en su vida, con esa familia tan inmensa de 11 hijos, con su marido, viviendo económicamente de manera despreocupada, y cómo ese despilfarro de fiestas y malas inversiones pues la hace llevar, junto con esta plaga de la tuberculosis, a un cambio drástico en su familia y en su manera de vivir, ¿no?
Como os decía, llevará a cabo numerosas exposiciones a lo largo de su vida, recibirá también importantes premios y reconocimientos, pero sí de manera ocasional venderá sus cuadros, y es una decisión que toma ella muy interesante, ya que muchos artistas lo que realmente quieren es vender su trabajo, y ella, digamos que es algo que no tiene muy en mente. Vende algunos, como os digo, de manera ocasional porque a ella le apetece, pero digamos que no es la finalidad de Pilar Montaner a la hora de realizar sus trabajos el de venderlos, ¿no? No es algo que ella tenga realmente pensado, ¿no? Cuando además su fortuna desaparece por completo, ella deja de pintar de manera voluntaria, decide dedicarse únicamente a su familia, y sí que podemos decir, como os decía con anterioridad, que ese legado de ella artístico lo podemos encontrar reflejado en 3 de sus hijos, que se han dedicado a 3 áreas del mundo del arte muy interesantes. Su hijo Jacobo es poeta o fue poeta, su hijo Pedro se dedicó a la pintura y su hija Pacis se dedicó a la escultura. Y finalmente os diré que Pilar Montaner Maturana falleció un 23 de septiembre del año 1961 con 85 años en la ciudad de Valdemosa, pero que, como nuevamente digo, es otro referente femenino dentro de la pintura española, en este caso dentro de esa pintura impresionista, que es donde se la ubica, y a la que había que darle también esa visibilidad que creo que merece, como muchas otras. Así que nada más, como os digo siempre, lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.